estamos, viene y quiere hacer un culto, quiere hacer algo, viene a compartir con nosotros y resulta que trae una regla distinta, algo, una forma distinta, que como nosotros nos dirigimos con el Señor. Nosotros le vamos a decir que cómo nosotros hacemos para agradar a Dios. Amén. Cada uno de nosotros en nuestra casa, nuestra oración, nuestra iglesia, tenemos una forma. Cómo Dios nos guía, cómo Dios nos dirige. Amén. No todos dirigen lo mismo, no todos hacen lo mismo. Y entonces en algunos lados acostumbran todos los meses lavarse los pies, lavar los pies el uno al otro, otros acostumbran otra cosa, otros acostumbran otra cosa, como que son costumbres. Y nosotros no estamos acostumbrados a las costumbres. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Los que son del Espíritu dice que son libres. Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Hago lo que el Espíritu Santo me guía y me instruye a hacer. Yo no me llevo de lo que hace el otro. Yo no hago como hace aquel. Mira que nosotros tenemos un pastor que nos preside, él es el pastor presidente de la iglesia, porque nosotros somos filiales de una iglesia, pero no por eso quiere decir que yo tengo que hacer como él hace. Por ejemplo, ellos los cultos los tienen a las 7, o a las 7:30, a las 7. Y yo lo tengo a las 4 de la tarde en invierno y a las 5 de la tarde tengo en el verano, en otoño, en primavera, verano. ¿Ve? Yo no hago lo mismo. No puedo obligarle al hermano, yo hago tal día el culto y usted también tiene que hacer tal día. Y hermano, yo hago de esta manera, usted también tiene que hacer de esta manera. Nosotros, Dios dice que lo único que no tiene que haber desorden, nosotros tenemos que trabajar con el temor de Dios, en el temor de Dios. Hay muchas cosas que la gente hace, cosas que a Dios no le agrada. Usted tiene que hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios le dice que haga. Si usted se deja guiar por el Espíritu, usted va a hacer bien. Y hay mucha gente que no le gusta ser guiada por el Espíritu Santo, quiere hacer como quiere. Por ejemplo, un día alguien me dijo, acá en la iglesia se hace lo que yo digo. Imagínense cómo está. Y acá dice, voy a leer acá en el que continúe, están Hechos 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, dice, hablar la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. Imagínense. Gloria a Dios. Por algo Dios no quería que se predicara la palabra de Dios ahí. Ande. ¿Ve? Y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pies, rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciase el Evangelio. A veces, ¿cuántas veces nosotros queremos ir a tal lado y el Señor no nos permite ir?
queremos ir a otro lado, no nos permite ir. A mí me hace así el Señor. A mí no me deja ir. Señor, ¿puedo ir allá? No. ¿Puedo ir para aquel lado? No. Y como que me tranca todo, no. Algunos van a decir, no, ese debe ser el diablo, no el diablo. Jesús no quiere, porque a veces hay gente que va a rechazar la palabra de Dios. Hay personas, hoy por ejemplo yo quería ir a la feria a predicar, pero no me permitió ir. No me permitió ir a la feria. Y bueno, yo doy gloria al Señor. Y bueno, yo dije, bueno, a la tarde tengo la radio, así que pude venir a la radio. Por eso ahí mismo dice que Dios le mostró a Pablo la visión de noche, en un sueño, una visión, cuando Dios le llamaba varón macedonio, dice, en pies, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia, dice, y ayúdanos. Ahí es donde nosotros vemos cómo Dios nos guía. Ahí es donde ellos fueron y ahí estuvieron trabajando para el Señor. No en todas partes aceptan la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser inteligentes, hermano. Nosotros debemos saber que no todos son de fe. Pueden ser hermanos, hermanas que están ahí, pero no son de fe. Y se les mostró a Pablo una visión, dice. ¿Cuántas veces a usted le muestra una visión? Y tenés que creer, las visiones son dones, hermanos, son dones. Las visiones, para eso Dios da los dones del Espíritu, para que nosotros le creamos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dice. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciamos el Evangelio. Ahí usted vaya sin dudar, hermano, hermana. Si Dios le muestra en visión, en sueño, en noche, yo toda la vuelta yo me dejo llevar antes todo un tiempo largo. Siempre fue el Señor que me guió y me guió y me guió en todo. Hasta cuando me casé, me mandó a casarme, Él me hizo casar de vuelta. Y me dijo, me va a dar una casa, 2 casas, me dio la casa, me dio la iglesia, me dio todo. Me dio los hermanos. Así que todo lo que el Espíritu Santo te diga que hagas, hacerlo, hermana. Y si zarpando, pues de Troa vinimos con rumbo directo a Samotracia. El día siguiente a Neapolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Qué lindo como ellos, como misioneros, iban. Por ejemplo, ahora mi yerno y mi hija Elizabeth, ellos van a salir y se van a ir llevando la palabra, llevando el mensaje, qué lindo es porque Dios lo está dirigiendo donde tienen que ir, que tienen que ir al Chaco, a Santiago, allí a Tucumán, tienen que ir llevando la palabra y hacia muchos lugares. ¿Ve? Como ellos decían. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad. Amén. Ve cómo el Espíritu lo iba guiando, porque sabía él a dónde estaba la necesidad. Dice Tiatira que adoraba a Dios, dice, y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y muchas veces en la iglesia el Señor tiene que abrir el corazón de las personas para que la persona entienda, porque si no, no entienden. ¿Cuánto tiene el corazón cerrado? Está duro el corazón. Por eso no entienden.
Pero así como Dios hizo con esta varona Lidia, así también puede ser con mucha gente, a través de la radio, a través de tantas cosas, dejar que ese corazón esté atento. Dice, Dios le abrió el corazón de ella, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, dice, no rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Eso es lo que uno hace cuando recién se convierte a Cristo. Amén. La persona cuando se convierten a Cristo, bendito sea el Señor, uno le invita a los siervos a quedarse, se vuelve hospitalario, no es egoísta, no es mezquino, no le cierra las puertas a los hermanos, sino que le abre las puertas a los hermanos. Por eso ella le habló y dijo, si habéis juzgado que yo sea, que sea fiel al Señor, dice, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, dice. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, a nosotros daban voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Ellos por el espíritu de adivinación decían eso. No era el espíritu de Dios, sino el espíritu de adivinación. Entonces Pablo dice, después de muchos días que perseguía, Dios y Pablo otra vez le reprendió a ese espíritu que salga de ella y salió. Amén. Pero los dueños de ella, ¿no es cierto?, que estaban con la chica, porque ellos la tomaron a esa chica porque le daba ganancia. Y no le gustó nada porque Pablo le reprendió y le echó fuera su ganancia. Amén. Bueno, vamos a ir a un tema musical. ¿Me pone la 99? ¿Tenés la 99? Sí. Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi deseo, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida.
¿Dónde están las ovejas que hace tiempo que yo no las veo? Necesito encontrarlas porque mi alma se duele por ellas. Quizás se han enfrentado con ese lobo hambriento de siempre, y en la lucha constante han quedado sin fuerza y se dieron. Dios, ayúdame a encontrar tu oveja perdida, tu oveja apartada de la manada. Dios, ayúdame a encontrar tu oveja perdida, tu oveja apartada de la manada. Estarán lastimadas con los ojos cerrados. ¡Qué pena! Han errado las huellas del pastor que cuidaba por ellas. Si pudiera encontrarla, yo le daría palabras de aliento. Le diría que el pastor se ha quedado por ella sufriendo. Dios, ayúdame a encontrar tu oveja perdida, tu oveja apartada de la manada. Dios, ayúdame a encontrar tu oveja perdida, tu oveja apartada de la manada. Estarán sin aliento, no tendrán alimento. Yo quisiera poder encontrarlas, ubicarlas otra vez en tus brazos y que nunca se vayan. Yo te ruego, Señor, que proveas en mí con amor las palabras exactas, y a través de mi canto ellas puedan regresar a tu casa. Hoy extiende tu mano, toca sus corazones y no dejes que pierdan el duelo, y que pronto vuelvan a tener un hogar en el cielo. Que Dios lo bendiga, ¿no? Qué lindo, ¿no es cierto? ¿A dónde estará? Puede ser que esa oveja está apartada. Es una alma, una persona, un hombre o una mujer, un joven, un niño, un anciano. Es una oveja, es alguien que antes conoció a Dios, antes, ¿no? Y se apartó del Señor. Está por ahí en la orilla del camino. A veces piensa... ¿no? Volver o no volver. Yo le aliento a esos hermanos que un día han conocido la palabra de Dios y se han apartado del camino. Yo en este día le amonesto en el nombre de Cristo que vuelvan, retornen de vuelta al pastor verdadero que se llama Jesús. Usted no busque el pastor en los hombres, porque hay un solo pastor que se llama Jesucristo. Él las ama, ese pastor las ama de verdad. Él dio la vida por usted. Usted va a buscar el cariño, el amor, va a buscar algo que un hombre le brinde a usted. No va a encontrar quizás poca persona ahí con ese carisma que tenía Jesucristo.
Por eso yo le invito a buscar a Dios, no esté descarriado, no se esté apartado, no se aleje, vuelva al redil, ¿no? Porque Dios le espera. Dios lo ama, hermano, Dios la ama, hermana. Dios no quiere que usted se quede afuera, porque de repente el Señor va a venir a levantar a su iglesia, va a levantar a su pueblo y usted se va a quedar por estar mirando, no, el hermano aquel, el hermano aquello. Usted no tiene que mirar a los hermanos, mire a Cristo. ¿Cuántos se han perdido por mirar al hombre o a la mujer? ¿No? Mire a Cristo. Acá dice, se comunicó un oyente, dice, llamado hermano Fernando, está escuchando por primera vez, junto con su mamá, Beatriz. Le deja saludo y bendición para los dos. Amá, está hermano. Y bueno, que Dios le bendiga. Puede ser que usted sea la oveja perdida, hermanito amado. No, porque acá dice, Fernando está escuchando por primera vez, junto a su mamá, Beatriz. Le deja salud, bendición. Que Dios lo bendiga, hermano. No sea solamente un oyente, sea un siervo de Dios de acá en adelante. Se comunicó el pastor Domingo Salinas, dice que está muy bueno el programa y las alienta y le alienta a seguir adelante y el Señor responda a su petición. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. Que el Señor esté con usted, así como está conmigo. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿no es cierto? Dios siempre está con nosotros, hermano. Dios nunca nos deja. Siempre está el Señor. ¿Sabe, hermanos, qué grande es Dios? Yo siempre tengo mi confianza en el Señor, mi esperanza. Acá hay tantas palabras. Voy a compartir acá en Romanos capítulo 4, versículo 7, diciendo, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire qué tremenda la palabra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué bueno, hermano, sentirse, como yo le digo a los hermanos, yo siento en mí una paz, porque sé que Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado, me ha lavado con su sangre. La sangre de Cristo es la que nos limpia, la sangre de Cristo es la que nos purifica. Por eso somos bienaventurados. Dios nos cubrió. Como que teníamos una deuda con Dios el Padre y Jesús la cubrió, Jesús la pagó. Por eso tenemos que adorarlo a Jesús, porque a Él nosotros somos deudores a Cristo. Amén. Nosotros tenemos que servirle a Cristo, al Señor. Amén. Muchos espera que alguien le diga, hace algo. Usted tiene que estar dispuesto a trabajar para Dios. Está ahí buscando formas, cómo hacer para servirle, hacer algo para Dios. De gratitud. Bienaventurado el varón, dice, a quien el Señor no inculpa de pecado. Si tú has sido perdonado, ¿cómo no le vas a servir? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe, por justicia. Fue contada la fe por justicia. Y sí, muchos van por la ley, porque fue una ley la circuncisión.
pero muchos no necesitan circuncidarse para recibir la bendición del Señor, porque fue por la fe, fue justificado. Dice, ¿cómo pues le fue contado estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Y recibió en la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le sea contada por justicia. Porque él creyó, y ahí donde él creyó, ahí a donde Dios le mandó a hacer eso, porque él creyó a Dios. Yo digo una cosa, ¿cómo Dios va a mandar a alguien si esa persona no le cree? Dios le tomó a Abraham porque era un hombre que creía en Dios. Y él no aceptaba lo que su familia o su padre hacía. Él era un hombre que tenía fe en Dios, sin verle, pero él tenía fe. Sabía que había alguien, sabía que estaba Dios, pero el mismo Espíritu de Dios le estaría indicando. Por eso él fue a pasar a ser de nosotros Padre de la fe. Por eso nosotros no necesitamos la circuncisión para decir que somos hijos de Dios, porque tenemos la fe. Y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por eso bien clara la palabra. Dios lo tomó antes de que él fuera circuncidado, ya grande se circuncidó, ya grande, el hombre grande ya era, cuando Dios le mandó a hacer eso, a circuncidarse él y su niño, porque él le había creído a Dios. Por eso, muchas veces cuando algunos dicen, por ejemplo en el bautismo, la persona creyó en el Señor, se entregó a Cristo, creyó de corazón. Hay oportunidad para pasar por las aguas. Y esta persona sabe que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y que cree de todo su corazón de que Jesús es el Hijo de Dios y quiere pasar por las aguas en ese momento. Y algunos le dicen, no, tenés que estar un tiempo para ser bautizado. Pero en el momento que creyó, como dice la palabra, si todo aquel que decide, creyere de todo corazón, bien puede, ¿no? Ese es lo mismo con que Abraham, lo que le pasó a Abraham. Abraham fue justificado por Dios, por haber creído, sin ser circuncidado aún todavía. Él creyó a Dios. Después por eso Dios le dio eso. Qué bueno la palabra de Dios, ¿no? Porque muchas veces hay gente que está a tiempo en el camino, tiempo, y los hermanos no lo quieren pasar por la agua, porque dicen, no, tienen que aprender más. Y lo importante es que creyó, si creyere de todo corazón, dice, hay una palabra acá. Gloria a Dios. En el capítulo 10 del mismo Romano dice, y 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que vale, no otra cosa, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué impide a esa persona ser bautizada? Nada, porque ya creyó. Eso es lo que pasa. Es el único paso de fe que tenés que tener para ser bautizado, porque no queda otra cosa más que eso.
el paso de fe. Cuando tú tienes la fe, puedes hacer el paso de fe para pasar por las aguas del bautismo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo creo en mi corazón que Dios levantó los muertos a Jesús, que Jesús vino de los cielos a la tierra y murió por nosotros, creo de corazón, ¿qué me impide a mí? Nada, porque eso va a ser para siempre como un sello en mi corazón, que Dios mismo me hizo nacer de nuevo. Porque nacemos de nuevo cuando creemos en Jesús, cuando lo recibimos, cuando aceptamos, cambiamos, y cuando somos pasados por las aguas. Por eso dice que nosotros nos volvemos a Dios muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí por eso es que en el bautismo le hacen la pregunta antes de sumergirnos en el agua. Y la persona dice, sí, yo creo. ¿No? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso jamás va a ser avergonzado la persona que cree en Jesucristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, dice, pues el mismo es Señor de todo, es rico para con todo lo que le invoca. Por eso una persona no tiene que meterse de juez, no puede decir, no, este puede, usted no puede, porque es Dios y la persona, Jesús y la persona, ¿no? Si el Señor elige ese griego, ese judío, ese quien sea la persona, Dios es con él. Si esa persona cree, por eso es que Jesús murió por los gentiles, que dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en él, Dios le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que, hermano, si usted es una persona que quizá usted dice, pero yo no sé si yo voy a poder ser salvo, porque soy hijo de este o si es de aquel. Usted creyó en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó los muertos, que resucitó. Usted cree de corazón, bien puede, usted no va a ser avergonzado, pasa a ser hijo de Dios. Porque el que cree, ese Dios lo elige. Al que cree, Dios le abre las puertas. Porque no hay diferencia, dice, entre judío ni griego, pues el mismo que es el Señor del todo. Esto es, y es rico para con todo lo que le invocan, dice, ¿ve? Así que podés acercarte al trono de gracia confiadamente, que Dios te abre las puertas para que tú recibas la salvación. Quizá muchos se pusieron delante de ti diciendo, no, vos no podés, vos no merecés la salvación, vos no merecés. Nadie puede decir nada, solo Dios dice, solo Jesucristo es el que elige. Dice que nosotros no le elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Así que nadie se ponga a la puerta a impedir de que las almas se salven. Mucha gente van a venir a la iglesia, hay que dejarle que entren. El Señor es dueño de las almas. Jesús murió por todo para nuestra salvación. Jesús murió por nosotros. Dice que Él es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y se ve, a veces hasta el último día, a veces una persona está media para morir y justo llega alguien, le pregunta si quiere aceptar a Jesucristo, si cree que Jesús es el Hijo de Dios, y le hacen la confesión de fe, y este hombre o esta mujer, esta persona acepta a Jesús, sepa muy bien que si parte en ese momento, usted va a ser salvo. Porque dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque Dios es rico para con todo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si Dios lo dice, es cierto. Será salvo, dice. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Cómo oirán sin
a ver quién los predique. Por eso hay que predicar. Si Dios te mandó a predicar, hermano, no detenga de predicar, predica en todos lados. Si Dios te levantó como predicador, predicadora, hermano, no te canses de predicar la palabra de Dios. Predica el Evangelio de Jesucristo, no predique fantasía, no predique cualquier cosa que no sirve. Tienes que predicar la palabra de Dios. Predica a Jesús, habla de Jesucristo en todas partes. Llénalo de Jesús, porque el único Salvador es Jesucristo. No hay otro mediador entre los hombres sino Jesús. El Señor, cuando a mí me envió a predicar, Él me dijo, ve, háblale de mí. Y todo lo que yo te diga que hable, eso hablarás. Porque nosotros no podemos estudiar para predicar. Lo que el Espíritu Santo te da en ese momento, eso tenés que dar. No, Dios no es una que tenemos que estudiar. ¿De dónde? Nosotros tenemos que orar. Orar para que el Espíritu Santo te entregue lo que tienes que decir. Porque Él me dijo, a mí me dijo el Señor que yo no haga como hacen los demás. A mí me dijo, en el momento que vas a predicar, pídeme la palabra y yo te la daré y te daré el entendimiento de la palabra. Porque a veces usted no sabe cómo está la persona, usted no sabe cómo se encuentra la otra persona, solo Dios sabe cómo se encuentra. Entonces nosotros tenemos que estar ahí en la presencia de Dios, bien tratar de estar unido con el Espíritu para que el Espíritu sea quien predique, no tú. Porque Jesús tiene que ser exaltado, no nosotros. A Jesús le tiene que dar la gloria. Nosotros tenemos que glorificar al Señor. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? ¿Y cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas? ¿Ven? Si tú te quejas de ir a predicar y el Señor te dice que hermosos que son los pies de los que caminan por el lugar a donde hay mucha tierra, se van por las calles, se van en las plazas, van lugares. Usted, hermano, que Dios lo levantó como evangelista, el evangelista tiene que salir a la calle a llevar la palabra. Llevar y anunciar, pararse en un lugar y comenzar a predicar la palabra de Dios. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que en Jesús hay salvación, que no todo está perdido. Cristo murió en su lugar. Mano, todos obedecieron al Evangelio de Isaías que dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que mientras que usted no predique, ¿cómo va a creer la persona si usted no le predica, no le habla de Cristo? Con verlo a usted, no, la gente no va a aceptar a Cristo con verlo a usted todos los días. Lo ve en la puerta, lo ve caminando, lo ve andando, y usted nunca le habla de Cristo. ¿Cómo te piensa que la persona va a creer? Usted tiene que acercarse a su casa, hablar con él o con ella, decirle, mira, yo quiero traerte la palabra, quiero decirte que Jesús te ama, Jesús murió en tu lugar, Jesús es el Hijo de Dios, Él murió en nuestro lugar para que nosotros seamos salvos. ¿Ven? Y así Dios te va a ir dando la palabra. A mí me bastó cuando la hermana me dijo, Jesús, dice, murió en nuestro lugar. Y esa fue la palabra que a mí me tocó y me hizo entender. Jesús murió en nuestro lugar, porque yo iba yendo a suicidarme, quitarme la vida. Entonces dije, si Jesús murió en mi lugar, de balde me voy a matar. Yo dije, me quedo con la muerte de Cristo. Ahí está, tomé lo que el Señor hizo por mí y recibí la vida. Porque Él murió para darnos su vida. Y cuando yo le acepté a Jesús, que recibí vida, recibí paz, recibí amor. Esto es lo que la gente tiene que saber. Que hay uno que lo ama y que dio la vida por todo. Amén. Por eso dice, pero digo, han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra su palabra. Y también os digo, no
no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré a celo, a ira. Y eso es lo que pasa con nosotros. Por ejemplo, cuántos sabios había ahí en Israel. Pero ellos no creyeron, no aceptaron. ¿Tiene hora, hermano? ¿Ya está? Amén. Bueno, vamos a orar. Querido Dios soberano Padre que mora en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad que tú me diste y te pido tu bendición. Te doy las gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Te pido que esta palabra llegue a los corazones y muchos se conviertan a Cristo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El viernes que viene, con la ayuda del Señor, si Dios me permite, estaré nuevamente. Amén y amén.